Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La propaganda con soldados muertos de Corea del Norte en la guerra entre Rusia y Ucrania, los asesinatos de ISIS contra más de 30 cristianos en Mozambique y el pedido de la hija de Robin Williams de que le dejen de enviar videos de su padre generados por inteligencia artificial son los temas que compartiremos hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan aquí en estudios, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte, Alberto. Saludamos allí a través de videollamada a Carlos Manuel Orellana en Guatemala. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, un placer tenerte, Carlos. Y también a Daniel Olivera, allí en Buenos Aires, también a través, obviamente, de videollamada. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Victoria? Contento de estar con ustedes una vez más. Bueno, saludamos también a Ian Eises, no está con nosotros, lo saludamos porque seguramente esté escuchando la revista Radial en viaje a Buenos Aires, Daniel. No sé si va a estar cerca tuyo, pero por lo menos para esos lugares está viajando por estas horas con su esposa Isabel. Saludo también allí en los controles y en la edición a Rodrigo Rincón, en las redes sociales y también en la edición a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de la primera noticia que mencionábamos en la introducción, el hecho de que Corea del Norte está haciendo propaganda con soldados muertos en la guerra de Ucrania y Rusia, según indica Deutsche Welle. A medida que más tropas norcoreanas mueren en la guerra ruso-ucraniana, Pyongyang informa abiertamente sobre cifras de muertos e incluso trata de usarlas en beneficio del régimen. A finales de agosto, medios estatales de Corea del Norte transmitieron un documental que detallaba las acciones de las tropas que luchan en la guerra de invasión de Rusia en Ucrania, sin ocultar las muertes de su personal militar. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el programa contaba la historia de dos soldados, Jung Jong-hyuk, de 20 años, y Woo Wik-hyuk, de 19, quienes al verse rodeados prefirieron suicidarse detonando una granada antes que ser capturados. La banda sonora describió las muertes de los jóvenes como sacrificios heroicos. Carlos, vamos a hablar entonces de lo que está haciendo Corea del Norte, propaganda con soldados muertos en Ucrania. Recordamos, en este caso, que Corea del Norte aportó determinada cantidad de soldados, unos 13.000, para que Rusia luche contra Ucrania, ¿no? Un aporte que no sé si será, entre comillas, valioso, pero bueno, este costado, digamos, de la guerra es esta propaganda que hace Corea del Norte, que de alguna manera le hace entender o sentir a la gente que esto es más bien una muerte, o son muertes heroicas, podríamos decir. Por supuesto, Victoria, es escandaloso. Desde hace semanas he esperado la oportunidad para compartir en esta revista radial algunos comentarios acerca de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y es que, para quizás muchos de nuestros oyentes no saben, una de las tácticas militares que actualmente Rusia utiliza en Ucrania es que ellos le llaman algo así como mareas de gente, mareas de soldados, es decir, mandan grupo tras grupo de soldados al frente, al conflicto, con la esperanza, con la idea de que a los ucranianos se les acaben las balas, las municiones, y en ese momento la próxima oleada de soldados rusos, o en este caso mercenarios extranjeros, puedan tomar posiciones y avanzar en los frentes de batalla. Es una táctica cruel, insensible, inhumana prácticamente, porque pues nosotros aquí al otro lado del mundo pues solo vemos los números y a veces vemos videos y escuchamos comentarios, pero esos hombres que mueren en el frente de batalla son hijos de alguien, esposo de alguien, padre de alguien, y ya bajo esa perspectiva el conflicto toma otro enfoque, y es que en efecto el conflicto en Ucrania lleva más de 3 años y medio, y nos estamos aproximando rápidamente para que se cumplan 4 años. Hay varias reflexiones y pues tal vez, como siempre menciono, sería necesario usar toda una revista radial para hacer comentarios en este tópico, pero yo he pensado que la propaganda rusa de muchos años de que el oso del norte, refiriéndose al ejército ruso, no es tan feroz, no es tan aplastante como nos hicieron querer creer.
Para muestra, pues, que la guerra, este conflicto, va a cumplir 4 años y Rusia ha pagado un muy, muy alto precio en vidas humanas, en equipo y no digamos financieramente. De acuerdo a estimaciones occidentales, podríamos estar hablando alrededor de 1 millón de hombres entre muertos, heridos, capturados, desaparecidos. Recientemente por ahí en internet encontré una noticia de que Vladimir Putin estaba dispuesto a ya entrar en negociaciones de paz una vez, y era una de las principales condiciones, Rusia se pudiera quedar con el territorio ucraniano que ha ganado durante estos casi 4 años. Y en comentarios que yo encontré también en internet es que dice que Putin está bajo mucha presión dentro de Rusia por las miles de familias que se han visto afectadas por la pérdida o la invalidez de alguno de sus familiares. ¿Y cómo no va a ser eso? Porque la vida humana es irreemplazable, la vida humana es única. Y más allá de los conflictos que están de moda, como en el caso de Gaza, la famosa flotilla de la señorita Thunberg y tantas otras noticias, el señor Trump que siempre está en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán noticioso, perdemos de vista nosotros qué es lo que está ocurriendo, la tragedia humana que está ocurriendo en Ucrania. Este día yo quiero hacer la reflexión de que de alguna manera a la fuerza, tanto rusos como en este caso coreanos del norte, están siendo enviados a lo que los expertos militares han denominado la trituradora de carne de Ucrania, en donde los hombres mueren por miles, literalmente. Cada mes, por ahí encontré una estadística, habla de miles de hombres muertos cada mes, y no digamos piezas de artillería, equipo, etcétera, etcétera. Contrastaba yo esa situación con lo que Dios Todopoderoso, Jehová, nuestro buen Dios, Yahvé, hizo con su Hijo. A diferencia de las tropas y de hecho los ucranianos también tienen problemas de tropas, pero a diferencia de los ucranianos, rusos y norcoreanos, el Padre Celestial envió a su Hijo a un territorio extranjero, si pudiéramos ejemplificarlo de esa manera. La diferencia es que el Hijo fue voluntariamente a entregar su vida en rescate de muchos. Quiero traer a memoria de nuestros oyentes el famoso versículo de Juan 3:16, donde nos dice de que de tal manera amó Dios al mundo. Dios envió a Jesús al mundo por amor, no para ganar territorio ni para ganar una victoria política. Él lo envió para ganar una victoria espiritual eterna, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio, y yo escuchaba esto y me encantó la frase: el Padre dio lo más preciado del cielo en rescate de la humanidad, y ese alguien preciado es nuestro buen Jesús. Entonces Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, hay un pasaje que tiene mucha congruencia con lo que estamos diciendo esta mañana o este día. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Las tropas norcoreanas están siendo inmoladas literalmente en Ucrania con fines egoístas, humanos, malvados y perversos, al igual que las vidas rusas y ucranianas y de muchas otras personas, lamentablemente. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuestro Jesús fue inmolado en la cruz para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Este día yo te suplico que reconsideres tus pasos, te suplico que leas el Evangelio de Juan, te suplico que tú detengas tu vida y puedas examinar lo que has estado haciendo y busques reconciliar tu vida, tu alma, con el creador de este universo, porque Jesús ya hizo todo lo necesario para que eso pueda ocurrir, esa reconciliación sea posible. Nuestras oraciones están con todas esas miles de vidas que se están perdiendo en Ucrania, en una guerra aparentemente sin sentido y una guerra en donde realmente no va a haber un ganador. Pase lo que pase, aquí no hay ganadores. Un abrazo para todos ustedes desde el Valle de la Ermita en Ciudad de Guatemala. Hasta la próxima. Continuamos
Continuamos en la revista radial, vamos a hablar de esta triste noticia, el hecho de que ISIS celebra haber decapitado a más de 30 cristianos en Mozambique. Una información que la tomamos del portal Evangélico Digital señala que más de 30 cristianos fueron decapitados en una serie de ataques registrados al norte de Mozambique por terroristas afiliados al Estado Islámico, quienes también publicaron fotografías que mostraban ejecuciones, tiroteos e incendios. El grupo atacó varias aldeas en las provincias de Cabo Delgado y Nampula, incinerando iglesias y viviendas en una campaña de violencia contra la población civil. Alberto, vamos a hablar de un tema que no es nuevo acá en la revista radial, los ataques a distintas iglesias cristianas. Sí. En estos días compartíamos en el grupo que tenemos interno de la revista radial en WhatsApp una información que tiene que ver con un artículo que es de RTVE, en este caso que se titula Genocidios contra cristianos, datos e imágenes falsas para comparar Nigeria y Siria con la masacre de Gaza. Y este artículo lo que hace es de alguna manera dar por hecho de que hay asesinatos contra cristianos, pero compara algunas publicaciones con algunas imágenes que de alguna manera no se condicen con el hecho en sí, sino que se utilizan de forma errónea. Personalmente y desde el punto de vista periodístico está muy bien, ¿no?, que haya un artículo dedicado a, de alguna manera, analizar imágenes que, de alguna manera tienen errores, ¿no?, o conducen a un engaño. Pero al margen de eso y de ese artículo, que si ustedes quieren lo pueden buscar allí en internet, se titula Genocidios contra cristianos, datos e imágenes falsas para comparar Nigeria y Siria con la masacre de Gaza. Ustedes lo pueden buscar allí y ver ese análisis preciso de cuáles imágenes se corresponden y cuáles no. Un trabajo muy, muy acertado que hacen agencias de noticias y canales, ¿no?, para luchar contra a veces esa mala información o desinformación que hay al respecto. Pero al margen de eso, asegurar que esto que ocurrió en Mozambique es real, que lo constatamos y corroboramos con varios medios, y que de alguna manera reflexionar lo que ocurre sobre todo en países de África, también de Oriente Medio, donde muchas poblaciones cristianas o pequeñas agrupaciones cristianas lamentablemente mueren asesinadas, ¿no?, de forma terrible. Y esto difícilmente aparece en las noticias. Lo buscamos en algún portal cristiano o en otros medios que no son tan conocidos, pero bueno, queríamos reflexionar y lamentar obviamente este tremendo asesinato de más de 30 cristianos en Mozambique. Tenemos varias cosas para decir. Número uno, los países que afectan con sus persecuciones a cristianos también incluyen, porque no se habla mucho, a Somalia y Libia. En Nigeria hay persecución y el número de cristianos asesinados por grupos extremistas rara vez baja de 4.000. Ahora, Nigeria es uno de los países con más población de África, y cuando hablamos de que hay persecución a los cristianos en Nigeria, tenemos que ubicar el país y dividirlo geográficamente. Estas masacres de nuestros hermanos evangélicos en Nigeria ocurre en el norte, pero ahora está descendiendo hacia la parte sur, más bien hacia el centro, ¿verdad? En el norte hay 2 estados de mayoría musulmana que declararon la Sharia desde el año 1999, y es por eso que los cristianos sufren discriminación. Y uno de los grupos extremistas de los cuales hemos dedicado tiempo acá en la revista radial es el grupo Boko Haram, que inició sus ataques desde el 2009 y ha producido 52.250 muertes. Es lo que está registrado, pero puede ser un número más grande todavía, ¿verdad? Digo esta cifra para que tengamos una en cuenta de qué estamos hablando. Una noción. A eso agreguemos, y valga la redundancia, que en la parte central hacia el sur, los pastores llamados fulanio, que son radicalizados, asesinan a los cristianos para robarles sus tierras. Y ellos están unidos a Boko Haram, que miren cómo son las cosas. Hay una unión pero para el mal. Entonces tenés no solo el grupo Boko Haram, sino también tenés al llamado Estado Islámico Provincia de África, que es un grupo que se ha unido, y ambos bandos buscan la erradicación del cristianismo dentro de los estados del norte y del centro del país. Nigeria tiene más o menos una 3/4 parte de su población que es cristiana protestante, cristiana evangélica. Ahora, es cierto, no podemos decir que este es un problema único, el de Nigeria. Repito, hay persecución en Somalia, en Libia, pero también, como decía hermano Carlos Manuel, en Ucrania hay una iglesia evangélica que se ha visto diezmada.
Y también hay hermanos cristianos en Rusia. Entonces, ¿cuánta gratitud debemos tener? Porque de las cosas malas tenemos que aprender. Nosotros nos levantamos, damos gracias a Dios, desayunamos, y estas cosas las vemos como lejanas. Pero hay queridos hermanos que están dando su vida por causa de Cristo. Lo menos que deberíamos hacer es orar. Estamos recordando en este mes ya 2 años del ataque de Hamás a Israel. Estos grupos comienzan con su odio hacia Israel, pero como dijo alguien en Israel hace 2 años atrás, esto también es un ataque a la iglesia de Cristo y se está viendo. ¿Qué podemos hacer? Orar por salvación. Si Dios convirtió a Saulo, que según Hechos capítulo 9 respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, e iba él rumbo al sumo sacerdote para pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Pero dice en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco Saulo, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y por qué no oramos que para estos grupos que persiguen a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no les resplandezca la luz del Evangelio? Y que ellos puedan caer como cayó Pablo y convertirse en hermanos que traigan gozo a la causa de Cristo. Porque para Dios nada es imposible, ¿no? Pablo dijo que él era el presidente de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Bueno, si Dios pudo convertir a Saulo en Pablo, ¿no tiene el mismo poder para convertir a estos de Boko Haram y de otros grupos a la causa de Cristo? Estimados oyentes, ustedes tienen que saber que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido, y en África 1 de cada 5 creyentes es perseguido, y en Asia 2 de cada 5 son perseguidos, y en nuestra querida América Latina 1 de cada 16 es perseguido. Los primeros países en perseguir cristianos son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Oremos por los verdaderos cristianos que dan testimonio con su vida, negándose a renunciar a Cristo. Y sigamos su ejemplo. Dios le bendiga. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del pedido de la hija del actor Robin Williams a las diferentes personas en redes sociales. Está pidiendo que paren de enviarle a ella videos de su padre generados por inteligencia artificial. Según informa BBC News, dice Zelda Williams, la hija de Robin Williams: por favor, dejen de enviarme videos de mi papá generados por inteligencia artificial. Esta es la sentida petición de Zelda Williams, reitero, hija del actor Robin Williams, el célebre actor justamente y cómico estadounidense que falleció en 2014. Dejen de creer que quiero verlos o que los voy a entender. No es así y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores. Los bloquearé y seguiré adelante, escribió en su publicación en Instagram. Se cree que el famoso actor de películas como Buenos Días, Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos y Papá por Siempre luchaba contra la depresión en el momento de su muerte. Así que, Daniel, vamos a hablar entonces de este pedido de la hija del actor Robin Williams, de Zelda Williams, pidiendo por favor que dejen de hacer videos con inteligencia artificial sobre su padre. Bien, fíjense que nosotros podemos hacer hoy muchas cosas con inteligencia artificial y que pueden ser muy útil. Y hace ya mucho tiempo que se viene hablando de revivir a los que murieron con la IA. De una forma es haciéndolas con estos videos cortos, utilizando fotos y animándolas. Por otro lado, también se puede utilizar 2 fotografías donde una persona que tal vez no estuvieron en ese tiempo juntos toma una fotografía de la persona que falleció, una fotografía tuya, y podés unirla y con inteligencia artificial animarla de tal manera que parece que se abrazan o que tienen un encuentro.
algo que no es la realidad, pero que trae una cierta emoción y puede llevar a la persona a sentir ese contentamiento de ver a aquel que ha fallecido. Pero hoy se puede hacer mucho más que eso. Y es algo que ya venía en la mente en la parte de cine y de películas, y hoy se está haciendo realidad, que se puede cargar una información, en la información de la persona, se le da a un chatbot todo lo que es la personalidad, porque se carga información de aquel que falleció, y ese chatbot parece ser un similar al que ha fallecido. Una persona que ya falleció, se le da tanta información al chatbot que después parece que estuvieras hablando con esa persona que falleció, como si estuviera viva. Y cuanto más información tenga la IA sobre esta persona, comportamiento, forma de expresión, pensamiento, más exacto va a ser ese chatbot. Y viendo todo esto, se nos pueden ocurrir muchas ideas que podrían ser muy interesantes y lindas, pero debemos pensar que tal vez esto es lo que yo quiero. Pero como veíamos en la nota, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿esto es lo que el otro quiere? ¿Lo que al otro le gusta? En las relaciones humanas es normal que nos unan los gustos, las preferencias. Con nuestros hermanos uruguayos, hoy ya estábamos hablando justamente antes de empezar el programa, podemos compartir nuestra pasión por el mate. Los adolescentes están formando grupos por diferentes gustos, por ejemplo, la música, series, vestimenta. Pero hay personas que piensan que porque a ellos les gusta algo, a todos les tiene que gustar lo mismo. Yo tengo a mi abuela que a ella le gusta la comida agridulce, yo no la puedo pasar. No tenemos los mismos gustos. Cuando era chico mi familia comía empanada de carne con pasas de uva y azúcar. No sé si la ha pasado, pero bueno, hay personas que comen eso y cuando yo la veía parecía muy rica, pero la probaba y no la podías tragar. Hay otros que le ponen ananá a la pizza. No sé si ese es tu caso, pero bueno, yo no lo puedo soportar. El problema es cuando creemos que el otro le va a gustar lo mismo que a mí me gusta. Y sobre todo que le tiene que gustar tanto que lo tiene que comer o lo tiene que disfrutar o lo tiene que tomar. Hay un versículo en la Biblia que podemos llegar a interpretar mal por eso. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este versículo no se refiere a un trato, por ahí, a acciones puntuales, sino más bien a un trato y actitudes de las que tengo que tener. No todo acto de bondad es bien recibido. Hay cosas que debemos preguntar antes de hacer nada. Debemos estar seguros de lo que vamos a hacer. En vista, ahí corto, hablo de vuelta. Te visitan y te llevan una torta y unas cosas ricas de panadería. Y qué lindo es que podamos compartir esas cosas, pero si vos justo estás a dieta, si tenés alguna enfermedad como celiaquía o diabetes, ¿cómo podrías compartir eso? Seguro que podés decir que no, pero si la persona se ofende por lo que decís, realmente eso no es bueno. Cuando vemos la esencia del versículo, tenemos que entender que es la actitud, la empatía, la valoración, la misericordia, el cuidado que debemos tener hacia el otro. Eso mismo nos gustaría que el otro tuviera con nosotros. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Soy capaz de ir a levantar al caído? ¿Trato con amor y cuidado al hermano que falló y busca ser restaurado? He visto grandes maestros de la Biblia que están lastimando a los hermanos con la misma Biblia.
Debemos renunciar al pecado, debemos denunciarlo, pero no debemos castigar con la palabra de Dios. El único juez es Dios. Seguro que debemos cuidar la iglesia y denunciar el pecado, porque no podemos dejarlo pasar, pero no podemos maltratar a aquellos que con corazones rotos quieren y necesitan ser restaurados. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchos son capaces de hacer grandes obras de caridad para los vecinos, pero no hacen nada para cuidar a sus hermanos en la fe. En Juan 3:17 al 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿estás amando de verdad? En 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Que nuestro actuar sea con amor, buscando ayudar en necesidad del hermano, pero sin invadir o forzar acciones que el otro no quiere. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, el que podemos tener. Él vino al mundo para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él pagó el precio en la cruz y resucitó con poder. Pero no obliga a nadie a que le ame, a que le reciban como Señor y Salvador. Solo Él ofrece la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Daniel y Carlos por las reflexiones y comentarios en el día de hoy. Rápidamente saludar a quienes nos escribieron a través de YouTube: Máximo Baltasar, Lorena Cisneros, Robert Leites y también Sandra. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías: al WhatsApp al 00598-99000540. En Facebook nos buscan, en el buscador ponen @llamadaweb.org. Allí nos identifican con el logotipo en verde en la página Llamada de Medianoche Uruguay, así se llama. Revista radial @llamadaweb.org es el correo electrónico y la página web www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.